Salga, levante las manos. Salga, dese la vuelta, deme la espalda. Entonces, en una tranquila tarde de finales de noviembre de 2022, una niña de 7 años salió de su casa en una zona rural de Texas. Una camioneta de reparto de FedEx acababa de alejarse de la entrada de la vivienda. Horas después, la niña habría desaparecido, y el hombre que conducía ese vehículo acababa de entregarle su regalo de Navidad. Su nombre era Athena Strand. Tenía 7 años y cursaba el primer grado de primaria. Vivía cerca de Boyd, Texas, una pequeña comunidad del condado de Wise, al noroeste de Fort Worth, donde la vida transcurría con calma y el sentido de comunidad seguía marcando el ritmo del día a día. Era el tipo de lugar donde los niños jugaban al aire libre sin demasiadas preocupaciones, donde los vecinos reconocían los vehículos que pasaban por la carretera incluso antes de ver quién los conducía, donde la llegada de un repartidor a una casa apenas llamaba la atención. Al principio, nada de aquella tarde parecía fuera de lo normal, hasta que terminó convirtiéndose en uno de los casos de secuestro infantil más devastadores que la región había visto en años. Su familia describía a Athena como una niña enérgica, expresiva y profundamente querida. Su madre, Maitline Gandhi, habló más tarde públicamente sobre cómo era su hija. Una niña con una personalidad luminosa, emociones intensas y una presencia que llamaba la atención de manera natural. No porque buscara ser el centro de atención, sino porque transmitía una calidez que la gente percibía desde el primer momento. Reía con facilidad, hablaba sin parar y, según sus familiares, tenía la capacidad de convertir incluso los momentos más sencillos en recuerdos especiales. En ese momento, Athena se encontraba viviendo temporalmente con su padre y su madrastra en la zona de Boyd, mientras la vivienda familiar estaba siendo remodelada. La situación era temporal y poco convencional. Athena y su hermanastra dormían en una antigua construcción de almacenamiento acondicionada como dormitorio, ubicada junto a la casa principal. Nunca se pensó como una solución permanente. Solo era un arreglo provisional mientras terminaban las reparaciones de la propiedad. El 30 de noviembre de 2022 comenzó como cualquier otro día laborable. La Navidad estaba cada vez más cerca. En todo el país, los paquetes llegaban sin parar a los hogares. Y en comunidades como Boyd, las camionetas de reparto entraban y salían de los vecindarios durante todo el día sin despertar sospechas. Aquella tarde, un repartidor de FedEx llegó a la casa de la familia Strand para entregar un paquete. Nada en aquella entrega parecía sospechoso. Al menos, no al principio. Esto es lo que los investigadores reconstruyeron más tarde. En algún momento de esa tarde, Athena tuvo una pequeña discusión con su madrastra, Ashley Strand. Las autoridades nunca revelaron públicamente cuál había sido el motivo exacto del desacuerdo. Y según toda la información disponible, se trató simplemente de una situación cotidiana, el tipo de tensión familiar que ocurre todos los días. Una niña molesta, un adulto corrigiendo su comportamiento. Nada que, en circunstancias normales, hubiera tenido mayor importancia. Después de la discusión, Athena salió de la casa. Más tarde, Ashley contó a los investigadores que pensó que la niña había ido al cobertizo acondicionado como dormitorio para tranquilizarse. Según la familia, aquello no era algo inusual. A veces Athena necesitaba un momento a solas cuando se alteraba emocionalmente. Los niños se aíslan un rato, se calman, y después regresan. Eso fue lo que todos pensaron. Pero esta vez, Athena nunca volvió. Aproximadamente al mismo tiempo que Athena se encontraba afuera, un repartidor de FedEx llamado Tanner Lynn Horner llegó a la propiedad. Tenía 31 años,
y realizaba una ruta de reparto contratada en el condado de Wise. Más tarde, los investigadores determinaron que, después de completar la entrega, Horner vio a Athena cerca de la entrada de la vivienda. Lo que ocurrió a continuación no se conocería públicamente hasta después de su arresto. Pero, según la investigación, aquel breve encuentro frente a la casa duró apenas unos minutos, antes de que Athena desapareciera por completo. Al principio, nadie comprendió la gravedad de la situación. No había señales evidentes de violencia. Ningún vecino informó haber escuchado gritos. No había daños en la propiedad, ni pruebas visibles que indicaran lo ocurrido. Solo una niña que, de repente, dejó de estar localizada en una tranquila zona rural, poco antes del anochecer. Durante un tiempo, el caso fue tratado como suelen abordarse muchas desapariciones infantiles en sus primeras horas. Se pensó que quizás se había alejado caminando, que podría estar escondida, que seguía molesta por la discusión, que probablemente se encontraba cerca, pero conforme pasaban las horas, la preocupación aumentó rápidamente, porque Athena no respondía cuando la llamaban. No aparecía pese a que su familia registraba toda la propiedad. Y había un detalle que los investigadores pronto comprenderían que era mucho más importante de lo que cualquiera imaginó en ese momento. La camioneta de FedEx había sido el último vehículo confirmado en llegar a la casa antes de que Athena desapareciera. Al caer la noche, las fuerzas del orden de todo el condado de Wise ya habían comenzado a movilizarse. Equipos de búsqueda, drones, unidades caninas, voluntarios. Grandes extensiones del área eran recorridas en medio de la oscuridad. Y, más allá del perímetro de búsqueda, un hombre que había pasado el día entregando paquetes navideños ocultaba un secreto que los investigadores aún no habían descubierto. Un secreto que transformaría una investigación por la desaparición de una niña en algo mucho más terrible. Los niños se enfadan, se alejan un rato, se sientan solos, se tranquilizan y, tarde o temprano, vuelven a entrar en casa. Eso era lo que los adultos de la vivienda creían que estaba haciendo Athena. Pero mientras esperaban su regreso, un repartidor ya estaba entrando por el camino de acceso a la propiedad. Su nombre era Tanner Lynn Horner. Tenía 31 años. Trabajaba como conductor contratado para una empresa llamada Big Topspin, encargada de realizar rutas de reparto para FedEx en el condado de Wise. Aquella tarde llegó a la casa de la familia Strand con varios paquetes navideños. Uno de ellos estaba dirigido a Athena. Su madre, Maitland Gandhi, había comprado un juego de muñecas Barbie de la colección You Can Be Anything de Mattel. Era un pequeño regalo de Navidad, pero también significaba algo más. Era el tipo de regalo que muchos padres eligen porque representa todas las posibilidades que un niño puede imaginar para su futuro. Barbie doctora, Barbie astronauta, Barbie presidenta. Puedes llegar a ser cualquier cosa. Horner dejó el paquete en la puerta y regresó a su camioneta. Y, en algún momento de los minutos que siguieron, el caso cambió para siempre. Según la declaración jurada presentada por los investigadores tras su arresto, Horner ofreció a los detectives su versión de los hechos. Afirmó que, mientras daba marcha atrás para salir de la entrada de la vivienda, atropelló accidentalmente a Athena con el vehículo de reparto. Dijo que entró en pánico. Según su relato, Athena seguía consciente después del impacto. Hablaba. Era capaz de decir quién era. Y ese detalle resultó fundamental. Porque, si era cierto, todavía había tiempo. Tiempo para llamar a los servicios de emergencia. Tiempo para avisar a su familia. Tiempo para tomar una decisión diferente. Pero, según la acusación, tomó otra. En lugar de llamar al 911 o solicitar ayuda médica, Horner subió a Athena a la camioneta de FedEx y abandonó la propiedad. Más tarde declaró a los investigadores que tenía miedo de que la niña le contara a su padre lo que había ocurrido. Y en ese instante, lo que podría haber permanecido como un accidente, se convirtió en algo completamente distinto. Los investigadores determinaron posteriormente que Athena fue asesinada poco después de ser llevada, en aproximadamente 1 hora. Solo 1 hora transcurrió entre el momento en que estaba de pie frente a su casa, un miércoles por la tarde.
y el momento en que perdió la vida. Las autoridades nunca han revelado públicamente todos los detalles de lo que ocurrió dentro de la camioneta. Gran parte de las pruebas presentadas ante el tribunal fueron deliberadamente limitadas debido a la edad de la víctima y a la naturaleza del crimen. Sin embargo, los fiscales describieron posteriormente la violencia como extrema y profundamente perturbadora. No fue un acto impulsivo, ni algo que pudiera explicarse únicamente por el pánico. A medida que avanzó la investigación, la versión inicial de Horner empezó a ser cuestionada cada vez más, porque, según la fiscalía, las pruebas no respaldaban la idea de que todo hubiera sido consecuencia de una reacción de miedo o confusión. Los fiscales sostuvieron que su relato era contradictorio, estaba diseñado para beneficiarlo y buscaba minimizar su responsabilidad una vez consumado el crimen. Mientras tanto, en la casa, la preocupación crecía rápidamente. Al acercarse la noche, Ashley Strand comenzó a buscar a Athena de manera desesperada. Revisó la construcción donde dormían las niñas, el patio, los alrededores de la propiedad. La llamó una y otra vez, pero nadie respondió. Esa misma noche, Athena Strand fue reportada oficialmente como desaparecida. Y, en cuestión de horas, el caso comenzó a captar la atención de todo el estado de Texas. Equipos de búsqueda se movilizaron por todo el condado de Wise. Las fuerzas del orden coordinaron operativos por carretera, vuelos con drones y numerosas entrevistas. También se sumaron decenas de voluntarios. La fotografía de Athena comenzó a difundirse rápidamente por Internet. Una niña de 7 años con una gran sonrisa, ojos brillantes y el característico espacio entre sus dientes delanteros. Una imagen que hizo que el caso conmoviera a personas mucho más allá de Texas. Los investigadores empezaron a reconstruir la línea de tiempo. ¿Quién había estado cerca de la vivienda? ¿Qué vehículos habían entrado en la propiedad? ¿Qué entregas se habían realizado ese día? Y muy pronto, un mismo nombre apareció, una y otra vez: Tanner Horner. Los registros de entrega confirmaban que había estado en la casa exactamente durante el periodo en que los investigadores creían que Athena había desaparecido. A partir de ese momento, los detectives actuaron con rapidez. Horner fue localizado y trasladado para ser interrogado. Y, según el sheriff del condado de Wise, Lane Akin, aquella entrevista cambió por completo el rumbo de la investigación. Las autoridades informaron que Horner confesó no solo haber secuestrado a Athena, sino también haberla asesinado. Además, condujo a los investigadores hasta el lugar donde había abandonado su cuerpo. A principios de diciembre de 2022, el cuerpo de Athena Strand fue encontrado en una zona cercana al río Trinity, aproximadamente a 9 millas de su hogar. Tenía apenas 7 años. Poco después, Tanner Horner fue arrestado. Inicialmente fue acusado de asesinato capital y secuestro agravado. Sin embargo, mientras los investigadores analizaban las pruebas forenses y reconstruían con mayor precisión la cronología de los hechos, la Fiscalía comenzó a elaborar un panorama mucho más amplio de lo sucedido. Y, según el Estado, ese panorama mostraba algo mucho más calculado que la historia que Horner había intentado contar en un principio. El alcance completo de lo que, según la Fiscalía, ocurrió dentro de aquella camioneta de reparto nunca fue revelado públicamente en todos sus detalles. Y esa decisión fue deliberada, por respeto a Athena, por respeto a su familia. Pero los investigadores dejaron claro que las pruebas recuperadas describían un nivel de violencia tan extremo que incluso agentes con muchos años de experiencia tuvieron dificultades para asimilar lo ocurrido. Personas vinculadas al caso afirmaron después que los detalles eran casi imposibles de comprender, no porque fueran complejos, sino por el nivel de crueldad que reflejaban. Para la comunidad de Boyd, Texas, el dolor volvió a hacerse aún más profundo. Al principio, los vecinos intentaban comprender cómo una niña de 7 años había podido desaparecer de la entrada de su propia casa a plena luz del día. Ahora debían enfrentarse a una realidad mucho más oscura. La persona responsable había llegado a la vivienda como parte de una jornada laboral completamente normal.
era un repartidor, alguien en quien las familias confiaban para entrar en sus vecindarios, detenerse frente a sus casas y acercarse a hogares donde vivían niños. En febrero de 2023, Tanner Horner fue acusado formalmente de asesinato capital y secuestro agravado. En esa etapa del proceso judicial, se declaró no culpable. Mientras el caso avanzaba en los tribunales, la familia de Athena seguía enfrentándose a preguntas que ningún procedimiento legal podía responder por completo. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Por qué ella? ¿Y habría existido alguna manera de evitarlo? Ese mismo mes, el padre de Athena presentó una demanda civil contra Tanner Horner, FedEx y Big Topspin, la empresa contratista para la que trabajaba en esa ruta de reparto. La demanda alegaba negligencia, tanto en la contratación como en la supervisión del conductor. Según el documento judicial, las empresas no investigaron adecuadamente los antecedentes de Horner antes de ponerlo al volante de un vehículo de reparto y enviarlo a recorrer barrios residenciales. Meses después, la madre de Athena, Maitland Gandy, también se unió a la demanda. El texto de la demanda era contundente. En él se afirmaba que Athena era una niña llena de vida, cuya existencia le fue arrebatada de la forma más absurda e injustificable, que su muerte no solo fue una tragedia, sino una tragedia que, según la demanda, pudo haberse evitado. Más tarde, FedEx reconoció públicamente la existencia de la demanda y expresó que sus pensamientos seguían estando con la familia de Athena. Pero más allá de ese comunicado, las preguntas de fondo seguían sin respuesta. Porque casos como este obligan a plantear una cuestión difícil. Cuando una empresa coloca a sus empleados en puestos que les permiten acceder directamente a viviendas, vecindarios y familias, ¿hasta qué punto es responsable de las personas que decide contratar? Durante más de 2 años, el proceso penal avanzó lentamente hacia el juicio. A lo largo de ese tiempo, Tanner Horner mantuvo su declaración de no culpabilidad. Su equipo legal se preparó para una defensa completa ante un jurado. Y, en abril de 2026, el juicio comenzó oficialmente en el condado de Wise, Texas. Pero antes de que el jurado pudiera iniciar sus deliberaciones, todo cambió. El 7 de abril de 2026, Tanner Horner dio un giro inesperado. Se declaró culpable de asesinato capital y secuestro agravado. Con esa decisión, el juicio dejó de centrarse en si había cometido el crimen y pasó a enfocarse únicamente en cuál sería el castigo. Solo quedaba una pregunta por responder. ¿Sería condenado a muerte? ¿O pasaría el resto de su vida en prisión? Cuando comenzó la fase de imposición de la pena, la Fiscalía centró gran parte de su argumentación en la primera versión de los hechos ofrecida por Horner. Porque, según los fiscales, aquel relato nunca tuvo como objetivo contar la verdad. Su propósito era reducir su responsabilidad. El fiscal del condado de Wise, James Stanton, lo expresó claramente ante el jurado. Afirmó que la única verdad dicha por Horner había sido reconocer que Athena estaba muerta. Todo lo demás, sostuvo la acusación, había sido cuidadosamente construido para disminuir la apariencia de intencionalidad, para hacer que decisiones deliberadas parecieran un accidente. Entonces la Fiscalía presentó una de las pruebas más importantes del caso. El jurado vio una imagen obtenida del interior de la camioneta de reparto de FedEx. En ella aparecía Athena con vida, en la parte trasera del vehículo. Estaba despierta, consciente, arrodillada. Aquella prueba contradecía directamente el núcleo de la versión de Horner, porque todo su relato dependía de la idea de que el pánico había surgido tras un accidente. Sin embargo, para la Fiscalía, esa imagen mostraba algo completamente diferente. No reflejaba confusión, ni un intento de ayudar. Mostraba una decisión consciente de llevársela. Y desde el momento en que esa imagen fue presentada ante el jurado, la narrativa que Horner había intentado construir comenzó a derrumbarse por completo. Durante la fase de sentencia, la Fiscalía insistió en lo que consideraba la prueba más clara de la intención del acusado. Según el Estado, después de obligar a Athena a subir a la parte trasera de la camioneta de reparto, Tanner Horner intentó controlarla de inmediato mediante el miedo.
Los fiscales afirmaron que lo primero que le dijo a la niña de 7 años fue: «No grites o te haré daño». Para la acusación, esa frase tenía un enorme peso, porque desmontaba la idea de que todo había sido una reacción impulsiva tras un accidente. Reflejaba conciencia, control y una comprensión plena de lo que estaba haciendo desde el primer momento. La defensa presentó una versión muy distinta. Los abogados de Horner sostuvieron que había vivido toda su vida con importantes problemas mentales y del desarrollo. Afirmaron que era una persona con autismo y que padecía dificultades psicológicas de larga duración, las cuales, según ellos, estaban relacionadas con una posible exposición prenatal al alcohol y con una posible intoxicación por plomo durante la infancia. En lugar de solicitar la pena de muerte, la defensa pidió al jurado que lo condenara a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero, por encima de los argumentos legales, de los peritos y de las estrategias judiciales, el centro emocional del caso nunca cambió. Porque, en el fondo de todo, seguía estando una niña de 7 años, y una madre intentando comprender cómo algo tan cotidiano pudo convertirse en una tragedia irreversible. Tras la muerte de Athena, Maitline Gandhi habló públicamente sobre el paquete que había sido entregado aquella tarde. Las muñecas Barbie, la colección You Can Be Anything que había comprado para regalársela a su hija por Navidad. Debía ser un regalo que hablara de posibilidades, de imaginación, de todo un futuro por delante. En cambio, ese mismo paquete llegó en el vehículo que se llevó a Athena para siempre. Y ese detalle quedó grabado en la memoria de muchas personas, porque resumía algo casi imposible de asimilar: lo rápido que la inocencia puede encontrarse con la violencia. Más adelante, Maitline dijo que a su hija le habían arrebatado la oportunidad de convertirse en todo aquello que soñaba ser, y que el regalo que había comprado con tanto cariño era un regalo que Athena nunca tendría la oportunidad de abrir. También habló de la confianza que todos depositamos en las rutinas más comunes, de la expectativa de que ciertos trabajos simplemente forman parte de la vida cotidiana. Son previsibles, son seguros. Llega un repartidor, entrega un paquete y se marcha. Nada más. Eso era exactamente lo que debía haber ocurrido aquel día. Para abril de 2026, Tanner Horner ya se había declarado culpable. No existía ninguna posibilidad de que recuperara la libertad. La única decisión pendiente era si pasaría el resto de su vida en prisión, o si sería condenado a muerte. Athena Strand tenía 7 años. Le encantaban las muñecas Barbie. Vivía temporalmente en un pequeño pueblo de Texas mientras su familia reconstruía su hogar. Salió de casa una tranquila tarde de noviembre y nunca volvió a cruzar esa puerta. Y eso es lo que sigue haciendo que este caso resulte tan difícil de comprender. No solo por la violencia, sino porque, justo antes de que ocurriera, todo parecía absolutamente normal. La entrada de una casa, una camioneta de reparto, una niña de pie frente a su hogar. Momentos que en cualquier otra circunstancia no habrían significado absolutamente nada. Casos como este terminan convirtiéndose en titulares, en juicios, en pruebas, en debates jurídicos. Pero antes de todo eso, hablan de personas, de una niña que debería haber tenido toda una vida por delante, de una familia obligada a cargar con una pérdida que ningún veredicto podrá reparar, y de una comunidad que tendrá que convivir para siempre con la certeza de que algo irreparable ocurrió en medio de un día completamente normal. Athena merecía la oportunidad de crecer, de descubrir por sí misma quién quería llegar a ser, y ese futuro le fue arrebatado mucho antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Hasta el día de hoy el proceso judicial continúa, pero para la familia de Athena, la sentencia, sea cual sea el resultado final, jamás cambiará la realidad más dolorosa de este caso. Una niña de 7 años ya no está, y nada podrá devolverla a casa. Descansa en paz, Athena Strand.